Bueno, cordial saludo para todos. Mi nombre es María José Garzón, soy ingeniera ambiental y quiero darles pues la bienvenida a esta capacitación sobre gestión ambiental de aceites industriales usados. Hoy vamos a aprender cómo manejar correctamente este residuo peligroso, por qué es importante hacerlo bien y qué nos exige la normatividad ambiental en Colombia. Recordemos pues que una mala disposición puede causar graves impactos, pero un manejo responsable demuestra nuestro compromiso pues con el medio ambiente y con la seguridad. Bueno, antes de entrar en materia me gustaría hablarles un poquito como el propósito de esta capacitación y es que todos logremos comprender cuál es el uso completo del aceite usado, es decir, cómo se genera, cómo debemos almacenarlo, la manera correcta de transportarlo y cómo debemos entregárselo a un gestor autorizado. ¿Esto qué nos va a ayudar? Esto nos va a ayudar a no solamente cumplir con una normatividad vigente, sino también a evitar cualquier tipo de contaminación. Teniendo esto pues muy claro, demos inicio a nuestra capacitación. ¿Qué son los aceites industriales? Pues son todos esos productos que se usan para lubricar y proteger máquinas y equipos. Vienen o son elaborados a partir de aceites minerales, sintéticos o vegetales. Esto nos ayuda a que nuestros equipos o maquinaria funcionen de una manera más suave, sin fricción y sin recalentarse. Con el tiempo, pues estos aceites pierden sus propiedades y se contaminan con metales, polvos o combustibles. Por eso, pues no se pueden botar de cualquier forma y deben manejarse como un residuo peligroso. Esto, pues, como ya les dije en el propósito de la capacitación, evitar contaminar el agua, el suelo o el aire. Bueno, entonces para la clasificación de estos aceites industriales usados tenemos una normatividad que es la que nos regula esta clasificación. En este caso, y más adelante les voy a hablar un poco más sobre ellos, tenemos principalmente dos decretos, el 4741 del 2005 y el decreto 1076 del 2015. Aquí, ¿qué pasa? Que nos establece como la prevención, el manejo y la disposición final que debemos tener con estos residuos peligrosos. Para que sea un residuo peligroso debe cumplir ciertas características que también nos establece la normatividad. En este caso, pues el aceite cumple con tres características que son inflamables, que son tóxicos y que tienen una posible contaminación con sustancias peligrosas. Teniendo todo esto en cuenta, deben clasificarse pues según su origen y su composición y se agrupan principalmente en 4 grupos. El primero, que son los aceites lubricantes usados, que por ejemplo son esos aceites que provienen de motores usados, aceites hidráulicos de maquinarias industriales, es aceite de transmisión de equipos automotrices. Entonces, estos aceites lubricantes usados son todos esos aceites provenientes de sistemas mecánicos y motores. Tenemos un segundo grupo, que son esos aceites dieléctricos usados, que son esos aceites empleados como aislantes en sistemas eléctricos o electrónicos. Por ejemplo, los aceites que se utilizan para los transformadores o los condensadores, o también esos aceites que están contaminados con PCB, que se encuentran principalmente pues, en maquinaria o equipos que son muy antiguos. La normatividad para cada grupo nos da un código, ya sea el código Y8, el código Y10, pero si queremos entrar ya a profundidad, como en qué residuo estás o qué tipo de aceite está generando su empresa, y qué código y la manera en que debemos gestionar este residuo, pues podemos agendar una asesoría personalizada. Tenemos el tercer grupo, que son esos aceites parafínicos, que son esos aceites utilizados en procesos industriales y productivos, ya sean aceites de corte o refrigeración. También, por ejemplo, están los aceites usados en sistemas de laminación en caliente, o también esos aceites lubricantes de compresores industriales. Bueno, hay ciertos características para entrar en este grupo. Y por último tenemos los aceites contaminados con otras sustancias peligrosas, que son esos aceites que tienen mezclas que aumentan la peligrosidad del residuo.
Aquí podemos encontrar, digamos, los aceites que se usan para lavado de piezas, que son aceites que se mezclan con solventes. Esos aceites contaminados con combustibles o pinturas, con detergentes industriales, bueno, todo este tipo de aceites. Aquí es muy importante pues que tener claro que cuando se hace o para tener una correcta segregación de estos aceites no se deben mezclar con otros grupos, cada residuo debe almacenarse o etiquetarse, reportarse por separado y pues lo principal y lo que siempre vamos a recalcar es que deben entregarse a gestores autorizados. Que digamos estas recomendaciones ya los vamos a ver más específicas. Bueno, en cuanto a los riesgos ambientales, tener una inadecuada gestión de estos aceites usados representa un riesgo alto en cuanto a lo ambiental. Nomás hagámonos la idea con este ejemplo y es que solo 1 litro de aceite puede contaminar miles de litros de agua. Entonces pues aquí estaríamos afectando nuestras fuentes hídricas superficiales, tanto subterráneas. Cuando se derrama este aceite, este residuo altera la calidad del suelo, limita su capacidad de producción y pone en riesgo pues, los ecosistemas acuáticos, ya que esto va a hacer que se reduzca el oxígeno que está disponible, ya que se forma una película pues, que impide el intercambio de este oxígeno. También pues si tenemos o se realiza una quema de una forma incorrecta, va a liberar ciertos contaminantes que van a deteriorar la calidad del aire y pues afectar la salud humana. Por eso pues tener una gestión responsable no solo es, como les he venido diciendo desde el inicio, un cumplimiento normativo, sino es una acción directa para proteger los recursos naturales, la salud pública y pues garantizar un entorno sostenible. Bueno, ya teniendo claro pues qué es este residuo, por qué es peligroso, entonces nace el cumplimiento de una normatividad que lo que busca es prevenir, evitar la contaminación, proteger la salud de todos y también pues evitar sanciones económicas. Por eso pues tenemos en este caso 4 normativas que consideramos que son las más importantes o las principales para iniciar en una gestión adecuada de ese residuo peligroso, que en este caso es el de aceite industrial usado. Entonces empezamos con la ley 99 de 1993 que establece toda la base legal ambiental del país, dando inicio a nuestro Ministerio de Ambiente, o más conocido en este momento como Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Organiza el Sistema Nacional Ambiental, define los principios de políticas ambientales y determina esas funciones que deben tener las autoridades ambientales. Continuamos con el decreto 1076 del 2015, que es ese decreto único reglamentario del sector ambiental. ¿Y que tiene este decreto? Pues que compila y organiza toda esa normatividad vigente en cuanto a gestión ambiental, en cuanto a los residuos, las licencias. Entonces este decreto lo que hace es unificar todos esos criterios. Encontramos la resolución 2184 del 2019 que adopta ese nuevo código de colores. Entonces ahí nace los residuos que son aprovechables, los no aprovechables, los orgánicos, los peligrosos o también conocidos como RESPEL. Entonces en esta resolución vamos a encontrar ese nuevo código de colores en cuanto a la separación de residuos. Y para finalizar tenemos el decreto 4741 del 2005 que habla sobre los residuos peligrosos o más conocidos como RESPEL. Este decreto que hace pues regula la prevención, la generación y el manejo de estos residuos y tiene un plus que es esa resolución 1362 del 2007 que complementa en cuanto al registro de los generadores de residuos peligrosos. Entonces
Según esta resolución, nos dice pues que todos esos generadores de residuos peligrosos deben inscribirse ante una autoridad competente, deben diligenciar ciertos formatos dependiendo la cantidad o el peso de residuos peligrosos que genere. Bueno, los registros y los reportes oficiales son obligatorios según la ley 1362 del 2007, donde pues todas esas empresas que generen, almacenen o transporten algún tipo de residuo peligroso deben inscribirse ante una autoridad competente. Entonces encontramos 4 tipos de formatos. Empezamos con el RH1 y RH1C1. El RH1 es ese informe de generación de residuos peligrosos y es obligatorio para todas esas empresas que generen o produzcan entre 10 a más kilos al mes de algún residuo peligroso. Este formato se realiza un reporte anual y tiene un plus que es el RH1C1, que es ese complemento donde se reportan todos si hay algún movimiento o alguna novedad. Tenemos los manifiestos, que es esa trazabilidad en el transporte. Es ese documento pues, que nos va a garantizar la trazabilidad desde que salen hasta que llega nuestro residuo a un gestor autorizado. ¿Por qué se hace este formato? ¿O qué es lo que se quiere? Y es evitar un manejo ilegal con estos residuos. Tenemos después los certificados, que es esa evidencia que se realizó correctamente esa disposición final y que fue de una manera segura. Este pues nos lo debe emitir ese gestor autorizado y es para garantizar pues lo que les venía diciendo, que se realizó el tratamiento correcto de nuestro residuo. Y por último tenemos el registro, que es esa inscripción de generadores en la autoridad ambiental. Normalmente es una plataforma que es usada por varias autoridades para realizar estos reportes. Bueno, hasta el momento, digamos, toda esta gestión puede parecer una tarea sencilla, pero dependiendo de cómo la desarrollemos, pues vamos a evitar ciertos impactos ambientales y cumplir la normatividad que les comentaba anteriormente. Entonces, por eso pues tenemos una gestión paso a paso para que sea correcta. Primero debemos identificar el residuo, es decir, reconocer el tipo de aceite que estamos usando, detectar en qué procesos se están generando esos aceites usados y debemos tener cerca pues, recipientes para evitar ciertos derrames o facilitar la recolección. Debemos seleccionar muy bien los envases que vamos a utilizar. Deben ser envases que cumplan con ciertas características, como que deben ser plásticos o metálicos, deben estar en buen estado, debe tener una tapa hermética, deben ser resistentes a hidrocarburos y estos recipientes deben tener un etiquetado claro. Es decir, pues se debe rotular correctamente, es decir, que debe tener etiqueta visible donde se diga que es un aceite usado, que es un RESPEL, se debe poner la fecha de la recolección, el área en que se generó y pues los pictogramas de peligrosidad. Debemos separar los residuos desde el punto de generación, es decir, no debemos mezclarlo con ningún aceite, con agua o solventes, sino deben ser estos recipientes únicamente para el tipo de aceite que estamos generando. Nuestro almacenamiento temporal es fundamental, debe ser techado, debe tener ventilación, debe tener pisos impermeables, debe tener bandejas de contención y se deben mantener tapados los recipientes siempre. Debemos tener o controlar las fugas o goteos. La importancia de que esté techado pues es para que no se nos entre la lluvia o que nuestros recipientes no deben estar directamente hacia la luz del sol. Debemos documentar, entonces, es decir, llevar un registro de cada tipo de aceite, la fecha, el responsable de esta recolección y debemos entregar
este residuo pues a un gestor autorizado. Y es muy importante que el gestor sea autorizado. Acumular pues se puede, pero hasta un volumen que está permitido. Se deben registrar muy bien las salidas y las entregas. Se deben solicitar los documentos que les comentaba anteriormente, el manifiesto que lo va a emitir ese gestor encargado del transporte y pues el certificado de disposición. La capacitación y el control hacia nuestros trabajadores es fundamental y debe ser constante. El uso de elementos de protección personal, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, también es fundamental, y tener o que estén capacitados en respuestas por si llega a haber algún accidente. Entonces deben estar capacitados para cualquier derrame. Bueno, la seguridad en el manejo es fundamental y para garantizarla, primero pues debemos cumplir con la correcta segregación en la fuente, que es cumplir ese paso a paso que les comentaba anteriormente. Debemos contar con un almacenamiento temporal seguro, donde se cuente con la ventilación, la señalización y un acceso restringido y bueno, demás características que también les comenté en el paso a paso. Debemos cumplir con los elementos de protección personal. Y esto es muy importante porque dependiendo pues el residuo que estemos recolectando, estos elementos deben ser adecuados. Entonces debemos cumplir con nuestros guantes, las botas, los tapabocas, gafas, y la ropa debe ser adecuada según el tipo de exposición a la que va a estar expuesta la persona. Debemos siempre contar con extintores, un kit de contingencia o de derrame y un plan de atención para lo mismo. Y debemos estar en una capacitación continua. Esto pues enfatizando mucho en todo lo que tiene que ver con los protocolos de emergencia. Listo, entonces ahora vamos a entrar en nuestra eficiencia operativa. ¿De qué se trata la eficiencia operativa? No es hacer el trabajo más rápido, no, es hacerlo de una mejor manera. ¿Qué significa eso? Utilizar nuestros recursos de una manera más inteligente, reducir cualquier tipo de desperdicio y optimizar cada proceso. Cuando nosotros tenemos nuestro trabajo organizado o con una eficiencia operativa, ¿qué vamos a lograr? Minimizar tiempos y costos, reducir consumos innecesarios de agua, energía o materias primas, y pues también vamos a evitar pérdidas asociadas a tener que realizar reprocesos o unas malas prácticas. En el ámbito ambiental, esta eficiencia operativa es clave. ¿Por qué? Porque nos va a permitir mejorar de manera significativa procesos en donde vamos a tener menos residuos generados, una menor cantidad de emisiones y pues vamos a aprovechar estos recursos de una mejor manera. Por esta razón, y en este caso en específico, que estamos hablando de los aceites industriales usados, la idea es que reducir pérdidas de aceites durante las operaciones, minimizar riesgos ambientales y costos de disposición, asegurar una trazabilidad y cumplimiento legal y por último mejorar las prácticas de productividad en actividades de mantenimiento y gestión de residuos. Bueno, en cuanto a nuestra imagen corporativa, tener una gestión adecuada de los residuos se va a ver reflejada ¿en qué? En que vamos a tener una responsabilidad social y ambiental que nos va a dar la posibilidad de acceder a certificaciones ambientales, ya sea la ISO 14001 o sellos verdes. Nos va a permitir generar una confianza con nuestros clientes, con nuestras comunidades y con las autoridades. Y vamos a tener una ventaja competitiva en los mercados, ya que somos más sostenibles. Esto nos va a abrir la posibilidad de ser más atractivos, por ejemplo, si queremos realizar una licitación. Bueno, en cuanto a la responsabilidad ambiental, es ese compromiso que tenemos como persona y como empresa de proteger y conservar nuestro entorno.
¿Y qué significa esto? Que debemos actuar en conciencia con cada actividad que realizamos, evitar generar impactos negativos y cumplir con la normatividad ambiental vigente. Debemos promover pues una cultura de sostenibilidad dentro de nuestra empresa, garantizar la trazabilidad y la disposición adecuada de los residuos, y en el manejo de los aceites usados esto implica que segregar correctamente, tener el almacenamiento de forma segura, entregar a nuestros gestores autorizados y reportar cualquier incidente que se tenga pues a tiempo. Ser ambientales o responsables ambientalmente no solo es una obligación legal, y eso debemos tenerlo muy claro, también es una forma de cuidar nuestra salud, prevenir sanciones y pues proteger el planeta para nuestras futuras generaciones. Bueno, antes de dar como una breve conclusión de esta capacitación, quiero darles las gracias por llegar hasta aquí. Invitarlos a que si quieren entrar, digamos, o conocer un poco más puntual alguno de estas temáticas, como lo puede ser el almacenamiento, los registros que deben tener, pueden contactarnos, nosotros les brindamos toda la asesoría. Si necesitan que les realicemos algún trámite legal, como es el registro de generadores de residuos peligrosos, nosotros los capacitamos, les realizamos todo el trámite, les damos todos los formatos, les explicamos bien pues cómo debe ser esta gestión. Quiero concluir primero siendo muy puntuales, y es que este tipo de aceites, según la normatividad y ya que cumple con las características que les comentaba al inicio de la capacitación, sí o sí los aceites usados industriales es un residuo peligroso. Y si nosotros realizamos una gestión inadecuada, pues nos va a traer sanciones y problemas legales a futuro. Entonces, por eso también es muy importante estar capacitados y asesorados cómo debe ser nuestra gestión o cómo es una correcta gestión de estos residuos. Sí o sí, las empresas que deben estar registradas como generadoras de RESPEL deben contar con el almacenamiento temporal adecuado, como les decía, cubierto, con bandeja de retención, y dependiendo del residuo en el que estemos o el residuo que estemos gestionando, el almacenamiento pues va a tener ciertas características diferentes, y hay una normatividad que nos dice cómo debe ser el almacenamiento pues dependiendo del residuo. Entregar los aceites usados siempre debe ser a un gestor autorizado. Debemos mantener al día nuestros manifiestos de transporte y disposición final, es importantísimo, y también pues nuestro RH1C1. Y la constante capacitación a nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir prevenir accidentes, saber qué hacer o cómo reaccionar si tenemos algún derrame o si tenemos algún vertimiento. Entonces es muy importante siempre estar capacitados. De nuevo, darles las gracias por llegar hasta aquí. Cualquier duda, no duden en consultarnos, preguntarnos. Si algo falta o no fue muy claro, también pueden escribirnos. Y muchísimas gracias por su atención.